análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos en esta mesa de RR Noticias para platicar uno de los grandes temas en la agenda pública. Por supuesto, esta semana no puede ser otro que el asunto de los aranceles. Sorteado el temporal al menos un mes más, México se alista a tratar de evitar a toda costa la imposición de aranceles por parte de la administración del presidente Donald Trump, luego de lograr algunos acuerdos en materia de migración, seguridad y comercio. ¿Qué busca realmente el gobierno de Estados Unidos? ¿Logrará México frenar de manera definitiva la imposición de aranceles? La tarde del sábado, el presidente Donald Trump firmaba una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25% sobre los productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China desde el martes 4 de febrero. De acuerdo a la Casa Blanca, al justificar la imposición de aranceles, el presidente Donald Trump señalaba que el gobierno no había sido proactivo en combatir a los grupos criminales que trafican tanto con drogas como con seres humanos a Estados Unidos. Trump argumentaba que los cárteles mexicanos tienen una alianza intolerable con el gobierno de México y esa alianza, dijo, pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que el gobierno de México tenga alianzas con el crimen organizado al tiempo que le propuso diálogo al mandatario estadounidense. Durante el 2023, las importaciones de México a los Estados Unidos significaron 475 mil millones de dólares, incluyendo manufacturas, frutas, petrolíferos y todo tipo de bienes. Tras el diálogo entre los mandatarios, Estados Unidos decidió suspender por un mes la entrada en vigor del 25% de aranceles, mientras que México pospuso la puesta en marcha del llamado Plan B, que contempla medidas arancelarias y no arancelarias, pero cuyos detalles son aún desconocidos. ¿Qué negociará México con Estados Unidos para tratar de evitar la imposición de aranceles? Pues esa sin duda es una pregunta interesante. Intentaremos responderla. Gracias, querida Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto aquí en RR Noticias. Y saludo a nuestros invitados. Miren qué poca de haces tengo el día de hoy aquí en la mesa de RR Noticias. Don Jorge Luis Montes, que ya regresó, ya se le extrañaba en esta mesa porque lo teníamos a la distancia. Siempre ha estado presente, pero a la distancia. Yo ahí está de nuevo por acá. Qué gusto verte, Jorge. Ya les extrañaba yo también, Ángel, pero con mucho gusto de volver aquí a la cabina de RR Noticias. Sensacional. Querido Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buen día. Don Ángel, buenos días. También con el gusto de estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Muchas gracias y bienvenido. Don Víctor Cuevas, ¿cómo está usted? Siempre es un gusto estar en la cabina con los amaneceres más bonitos de Querétaro. Sin duda. Y cierra este pocarazo de haces Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Encantado, mi estimado Ángel. Muchas gracias a RR por esta invitación. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero, y antes que otra cosa, se venía un huracán y la verdad es que creo que la estrategia que desarrolla el equipo económico y una Claudia Sheinbaum moderada y siempre en su centro, pues logró domar a ese tigre. ¿O tú cómo lo ves, Jorge? Sí, Ángel, a mí me parece que la cabeza fría, imponer la razón contra la sinrazón, la paz contra la postura de violencia de Estados Unidos y Donald Trump ha dado frutos. Se ha logrado que se detengan por lo menos un mes esta imposición de aranceles. Habrá seguramente en este mes negociaciones importantes, seguramente en tema migratorio, en tema de flujo de drogas. Ya están moviéndose estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional a nuestra frontera, que van a servir, además, dice la presidenta, para reforzar la seguridad en nuestros estados fronterizos. Entonces yo creo que la postura diplomática extraordinaria de la doctora Sheinbaum ha sorprendido a propios extraños otra vez. Me parece que tenemos una gran representante en la titularidad del Poder Ejecutivo y creo que se irán desarrollando bien las cosas. Creo que una postura ejemplar de México ante los Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge. Sergio Camacho, tu punto de vista. Sí, Ángel, mira, pues, sí, con mucha firmeza, con prudencia y con
pero sobre todo con mucho respeto hacia nuestro país. Estuvo dirigiéndolo la presidenta en estas negociaciones o en esta guerra de declaraciones por los aranceles. Pero vamos, el avance parece muy subjetivo, ¿no? Porque al final los aranceles se retrasan un mes, o la amenaza de los aranceles se retrasan un mes. No sabemos cuánto tiempo el presidente Trump va a estar jugando con esto, porque evidentemente ya en sus declaraciones a los medios de comunicación norteamericanos ya había aceptado de que los aranceles podrían traer un impacto de inflacionario y que la gente se iba a acostumbrar o aceptarlo temporalmente en lo que lo resolvía, ¿no? Entonces, vamos, es un asunto que sigue ahí latente y bueno, pues a cambio de retrasar este tema de los aranceles o esta discusión, bueno, pues no pone a México, por así decirlo, a chambear en algo que lo hemos hablado mucho aquí, ¿no? El tema de la impunidad, la corrupción y el no combate al narcotráfico. Bueno, pues pone sus puntos, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Porque el envío de estos 10,000 elementos es solamente a la franja fronteriza. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con el resto del país que se queda sin esa protección de elementos de la Guardia Nacional? ¿Y qué pasaría si se frena el fentanilo? ¿Qué van a hacer los dueños del negocio? ¿Distribuirlo aquí en México? Bueno, no hubo tantos halagos como yo pensaba. A ver, Víctor Cuevas. Pues van 3 días de fanfarrias. Con este estaríamos en el tercer día de festejo de la presidenta Claudia Sheinbaum por haber pausado durante un mes estos aranceles con los que amenazaba Donald Trump. Y está bien que celebren, que se reconozca este esfuerzo que se realizó desde el gobierno mexicano para contener a este bully americano que tanto ha estado amenazando a nuestro país. Pero yo creo que ya estuvo, ya con celebrar el día de hoy está muy bien. Y viene la siguiente parte, que es ¿cuál es el plan? Porque la semana pasada nos trajeron mareados con que había plan A, y si no funcionaba el plan A, estaba el plan B y un plan C, y en fin. Y pues la realidad es que no conocemos cuál es el plan. Y uno cuando va al médico con una enfermedad que pues no sabe qué es lo que tenga, pero tienes los síntomas, pues el médico te dice, a ver, te vamos a dar esto, y si no funciona, pues entonces te voy a tener que operar, y si la operación no funciona, entonces voy a tener que hacer tal y tal. Pero uno sabe cuál es el plan, cuál es el camino a seguir. Y acá con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pareciera que nada más nos doran la píldora y que en realidad la estrategia es que no hay estrategia. Bueno, bien. Juan Luis Iñiguez, ¿tu punto de vista? En el oficialismo aplauden de una manera muy estridente el que ganamos un mes de plazo en esta circunstancia de amenaza económica. Está bien, hasta ahí. Pero como parte de mi labor como elemento de esta mesa de análisis político, la más escuchada del centro de México, está plantearle al auditorio una sola pregunta. ¿Por qué solo ante una amenaza arancelaria hay esfuerzos que tienen que ver con reforzar la seguridad, particularmente en la zona fronteriza? ¿Por qué solo dependemos de que Estados Unidos amague con una circunstancia para tener que reconocer incluso que sí hay circulación de fentanilo en nuestro país? Me parece una pregunta que el auditorio puede reflexionar y que yo tengo una respuesta, pero se las comparto en el siguiente bloque. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, pues no estuvo tan festivo como yo pensaba este primer bloque. La verdad es que yo les tengo que confesar, yo siento que veíamos venir un toro desbocado y hubo una manera de contenerle, y creo también que en la opinión internacional, porque lo he venido platicando todos estos días con diversos especialistas, hay una sensación de que México le ganó a Estados Unidos, haya sido como haya sido, parafraseando a los clásicos, ¿no? Y se le pone de ejemplo inclusive a la señora Sheinbaum frente, por ejemplo, a la señora Ursula von der Leyen, que ha sido mucho más tibia en poder establecer, digamos, como parámetros. Criticaban mucho el hecho de que los integrantes de la zona euro apenas ayer se pusieron a ver cómo le iban a responder al tema de los aranceles, cuando desde noviembre sabían que venía el señor Trump. Y yo creo que sí hay una estrategia, nomás que no la han querido decir para no quemar las cartas en este póker donde pues sabemos que el bluff también funciona, y si no, ahí está ese plan B del que no sabemos absolutamente nada, pero también sirvió un poco para contener al enemigo. ¿O cómo lo ves tú, Jorge? Sí, se dice, estamos preparadas para cualquier situación que venga de los Estados Unidos, como los aranceles. Pero evidentemente por un tema de estrategia, pues no le vas a decir a Estados Unidos, mira mis cartas, pues no. Eso es lo que voy a hacer. Entonces es darle elementos. Ahora, creo que
la postura de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido totalmente del lado de la razón y me parece que eso ha desarmado, le ha quitado elementos a Estados Unidos. Le dice, oye, pues si el problema de las drogas lo tienes tú, el tema de las armas con la que se fortalecen los cárteles que están en México, pues tú los alimentas con las armas. ¿Por qué no haces algo tú en Estados Unidos? Uh-huh. Es decir, Estados Unidos hace como un mecanismo de defensa de proyección. Dice, no, todo lo malo que tenemos Estados Unidos no es cierto, lo tiene México. Entonces no reconoce Estados Unidos, pero Claudia Sheinbaum le dice, no, sobre la cara le dice, aquí está lo malo que tú tienes y tú también tienes una responsabilidad. Me parece que eso ha sido el gran argumento del gobierno de México y la doctora Sheinbaum para poder desarticular ese discurso amenazante de Donald Trump. Tienes toda la razón, Jorge, me parece que fue impecable el mensaje de la presidenta el domingo por la tarde, exhibiendo estos argumentos y dejando en claro que estos argumentos eran solo un pretexto para desarrollar una guerra comercial que por lo demás iba a ser contraproducente para Estados Unidos. Y se logró además, si me permiten meter mi cuchara, un gran avance, que por primera vez un presidente de Estados Unidos haya reconocido que ellos tienen parte de la culpa de todo esto que estamos viviendo con el asunto de las armas y que van a hacer algo para defenderlo. Pero bueno, ya veremos. ¿Tú qué piensas, Sergio? Sí, Ángel, bueno, sí, eso fue un éxito, ¿no? El que se haga el reconocimiento del asunto de las armas es positivo, y habrá que ver qué es lo que va a hacer el gobierno norteamericano, ¿no? Porque también para ellos el problema de las armas no es algo nuevo, no es algo histórico, donde lo hemos comentado a través de estas terribles masacres que han sucedido en escuelas. Una parte muy importante del gobierno y de la sociedad norteamericana se ha pronunciado en contra de esta libertad armamentista que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero aún así la Asociación del Rifle y todos estos lobistas de los fabricantes de armas han prevalecido, ¿no? Y las enmiendas o todos los temas constitucionales que les permiten el acceso al derecho a poseer armas, bueno, pues han hecho que esto prolifere, ¿no? Entonces no creo que sea tan sencillo para incluso Donald Trump estar controlando esto, porque va en contra de los propios intereses de quienes lo pusieron ahí en la Casa Blanca. Entonces va a ser difícil. Y respecto del plan A, B, C o el que sea, sí pienso que la presidencia debería de transmitir algunas medidas que podrían tranquilizar a la población mexicana, ¿no? Porque sabemos que para Estados Unidos puede haber acciones inflacionarias con las tarifas, pero ¿qué sucedería para México, no? La disminución de plantas de producción, General Motors, Honda, Toyota, que se pronunciaron que incluso ellos podrían mudar sus plantas de producción a Estados Unidos si esto llegara a suceder. ¿Qué pasaría en México si eso pasa? Gracias, Sergio. Víctor Cuevas. Le daba un punto muy interesante Sergio Camacho, y es que estos 10,000 elementos que se van a desplegar en la frontera norte con los Estados Unidos, pues no son de generación espontánea, ¿eh? No es como que tengan una fábrica donde le avienten dos soldaditos, ¿no? 2 kilos de harina y uno de mantequilla y salgan soldados. Al final lo que están haciendo es utilizar a los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército como piezas de ajedrez y los mueven de un lugar a otro cada que hay alguna contingencia, y lo vimos con el caso de Sinaloa, donde mandaron cerca de 2,000 elementos nada más por este asunto del cochinero que tiene Rubén Rocha allá en su estado. Hay 9,000 en Guerrero, están los conflictos que tenemos en Chiapas, y ahora pues estamos en una situación como aquellas parejas que se van a vivir juntos recién y pues le jalan de un lado la cobija y se enfría el otro, y pues hasta dónde nos va a alcanzar esta cobija de los militares y la Guardia Nacional con estos 10,000 que mandan a la frontera norte, y dónde están descobijando en el resto del país, porque al final el problema persiste y pareciera entonces que el triunfalismo es ya acabamos con el conflicto, cuando en realidad sigue latente. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis. Mira, coincido con mis compañeros cuando hacen este planteamiento de por qué celebrar eufóricamente una victoria, entre comillas, que consiste en habernos ganado como nación el derecho a ser evaluados por el gobierno de Estados Unidos cada mes. No tendría sentido generar una celebración en ese sentido cuando hay tantos temas que están lastimando a los migrantes y que no hay una respuesta ante esa circunstancia. Ahora bien, el tema del tráfico de armas, con el que nos autoflagelamos aquí en México, echándole la culpa a los Estados Unidos siempre por esa parte. Bueno, recordar simplemente que en Estados Unidos es legal este tema. El que pasen las armas a México te habla de la corrupción que ha imperado en los últimos sexenios en México. Y lo quiero decir abiertamente, desde Fox, desde Calderón,
Desde Peña Nieto, a quien sospechosamente no tocan ni con el pétalo de una crítica. Pero bueno, parece que en el tiempo que lleva Morena, pues esta situación ha mejorado. Y eso no es así. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Son ahora las 7 de la mañana con 50 minutos. Es la mesa de análisis político de RR Noticias y estamos hablando, pues obviamente, lo que ha pasado con los aranceles y qué tendrá que hacer ahora la autoridad y el equipo económico de la Presidenta de la República en este mes que nos queda para desactivar una nueva bomba que se viene en el camino, si es que vuelven a activar esa bomba de los aranceles dentro de 30 días. Más del contexto de la mesa esta mañana con Tere Garay. La mañana del lunes pasado, a escasas horas de que se impusieran los aranceles, Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron una conversación que sirvió para posponer la implementación de aranceles. De acuerdo a un mensaje de la presidenta de México en sus redes sociales, se alcanzaron 4 acuerdos. En el primero, México se compromete a reforzar la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, en particular el fentanilo. El segundo, compromete al vecino país del norte a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a nuestro país. El tercer acuerdo destaca que los equipos de México y Estados Unidos trabajarán en los vertientes de seguridad y comercio y finalmente se pausaron los aranceles por un mes a partir de ese día. El equipo económico de Sheinbaum logró desactivar por el momento la bomba que implicaba un arancel del 25%. Ahora deberá trabajarse a contrarreloj a fin de prepararse en el caso de que el gobierno de Estados Unidos reactive su amenaza. ¿Cómo negociará México? ¿Qué elementos debe contener el plan B ante una posibilidad de reactivación de los aranceles? ¿Cuáles son los puntos finos que tiene el plan B que aún no ha sido revelado en su totalidad? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto esta mañana. Y bueno, pues vamos otra vez al punto. ¿Qué elementos tendría que traer justamente este plan B, tal como lo menciona en estos cuestionamientos finales que hace Tere? Que tendría que estar trabajando ya inmediatamente el equipo económico de nuestro país ante, pues sí, el plazo. O sea, seguimos teniendo la deuda con la tarjeta de crédito y nomás nos extendieron un mes el beneficio. Pero ¿qué hay que hacer de aquí a los próximos 30 días, Jorge? Sí, bueno, como dice Tere acertadamente, la doctora Claudia Sheinbaum logra desactivar la bomba por lo menos un mes. Creo que su estrategia, la manera como se dirigió es muy importante. Me parece que la estrategia de México va a ser ver dónde le duele a Estados Unidos también en temas arancelarios, no arancelarios, como decía la propia presidenta Sheinbaum, que seguramente por ahí va la estrategia, pero quiero ir al fondo. Me parece que las cosas deben de ir a un mediano, largo plazo para atender de raíz la problemática que nos aqueja. ¿Con qué nos amenaza Donald Trump? Con el tema migratorio, con el tema de fentanilo. ¿Qué se tiene que atender de fondo? El bienestar social para que la gente no venga más del sur al norte hacia los Estados Unidos, que haya un programa de salud, campañas como le sugiere la doctora Sheinbaum para que la gente deje de consumir. Es decir, atender desde un problema profundo de salud que hay y también un problema profundo de bienestar social. Me parece que en esa ruta debemos ir para poder atender de raíz estas problemáticas y desactivar a largo plazo estas amenazas a Estados Unidos. Bien, muchas gracias, Jorge. Sergio. Ángel, mira, pues como comenta Jorge Luis, no sé, es importante atender el asunto de la salud pública y de la civilidad o de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cosa que se ve complicada, ¿no? Porque si uno de las, para estar pateando el bote de mes a mes con el tema de los aranceles, la condición es de que el fentanilo que haya llegado a México se quede en México, es un riesgo precisamente para la salud pública. Los dueños de ese negocio no creo que se queden con su fentanilo almacenado y no promoviendo, y es un enorme riesgo eso para la salud pública en México. Pero vamos, sí se debería ver de la parte económica qué medidas se podrían tomar. Yo creo que podría buscar, como decían, qué le puede doler a Estados Unidos, que, insisto, Donald Trump ya le había hablado a los norteamericanos diciéndoles sí puede haber aumentos, sí puede haber una acción inflacionaria y debemos de acostumbrarnos, ¿no? Y no se tentó el corazón con el tema de las deportaciones, entonces no habría por qué hacerlo con
con el tema de los aranceles y sobre todo cuando sigue lanzando, ¿no? Como ahorita contra la Unión Europea y contra todos los países que quiera. Donald Trump ya no está en un tema electorero, ¿no? Ya no está pensando en lo que sigue. Probablemente sí el resto de los republicanos y su equipo de trabajo, el gabinete, pero vamos, en México parece que la estrategia es sí patear el bote y sí atender las demandas y los reclamos, pero con las probables consecuencias al interior, ¿no? Como dijo Vic, descobijando en otros lados. Bien, gracias, Sergio. Víctor. A mí me gustaría que el representante de Morena nos dijera cuál es ese mediano plazo del que habla, porque Morena lleva 6 años en el poder y durante estos 6 años no hemos visto una acción contundente en contra del fentanilo. Fentanilo que nace más o menos por allá en el 2015. Entonces, en realidad es una droga relativamente nueva, una droga sintética que la pasada administración de López Obrador se encargó de decir que no, que en México no se producía, que en México no se generaba, que aquí no era, cuando a todas luces las pruebas estaban en que precisamente los cárteles del narcotráfico estaban trayendo los precursores químicos de China para producirlo aquí en nuestro país y trasladarlo hacia los Estados Unidos. Y entonces, pues naturalmente el enojo de Estados Unidos es: me estás mintiendo falazmente que no se produce en tu territorio cuando todas las pruebas lo dicen así, y durante estos 6 años que llevas administrando no has hecho nada. Entonces, sí mencionan hay que hacer medidas para acabar con el problema de raíz. Llevan 6 años y en esos 6 años no han dado resultados, porque la estrategia de abrazos no balazos, pues en realidad lo único que demostró fue que fue capaz de poner en llamas territorios como Guerrero, como Sinaloa, como Tabasco, como la frontera en Chiapas, y en realidad no hay resultados. Y ahí es donde queremos saber cuál es el plan, qué vamos a hacer en estos 27 días que quedan antes de que se vuelva a activar la bomba. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis. Pues es muy clara, mi estimado Ángel, la incapacidad y la tibieza con la que se ha conducido el gobierno de Morena para combatir al crimen organizado, y que esto finalmente ha sido el pretexto en esta ocasión que ha utilizado el gobierno norteamericano pues para poder generar esta guerra comercial, a la cual seguimos pensando que hay que ver cómo lastimamos nosotros ahora su economía, cómo regresamos ojo por ojo y diente por diente, en lugar de concentrarnos en soluciones que son verdaderamente emergentes y necesarias para reconducir la relación bilateral en función pues de esa conveniencia para ambos países, de lo que tenemos que salvaguardar, que es finalmente pues un tratado comercial que favorece ahí sí ampliamente a ambas economías junto con Canadá. Y me parece también muy importante porque no han salido con su voz enérgica a reclamar esta acusación grave de esta vinculación con el crimen organizado, que es así debiera de ser pues una exigencia de una respuesta al gobierno de Estados Unidos, y no la vimos. Estamos callando incluso la evidente situación de espionaje que se está dando ya. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Vamos a ir a la ronda final de conclusiones. 1 minuto para cada uno de ustedes y voy a arrancar con Jorge Luis Montes. Sí, claro que sí, Ángel. Bueno, pues decir que Morena ha hecho más de lo que hizo el PRI en 100 años. Más de lo que hizo el PAN en sus 12 años, en sus 2 sexenios. El mediano, el largo plazo inicia ya con el proyecto de la Cuarta Transformación, con este segundo piso que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, que no ha actuado con tibieza, ha actuado con cabeza fría y con amor al pueblo. Y por supuesto que esta coyuntura permite replantear las cosas. Enviar estos 10,000 elementos representa solamente una 12ª parte de los 120,000 elementos que hay en el resto del país. Por supuesto que se atienden todas las zonas, todos los estados de la República. También recordemos que hay policías estatales, policías municipales, hay ejército, hay marina. Es una prioridad nuestra frontera sur, frontera norte, frontera sur de Estados Unidos, pero me parece que México va en la ruta que necesita, en esta ruta de la transformación que permita atender de raíz los problemas de bienestar social y de salud en el tema específico que estamos tocando el día de hoy. Gracias, Jorge Luis Montes. Sergio Camacho. Ángel, bueno, habrá que ver si realmente sí va a haber una estrategia, ¿no? Parte de la demanda de Trump es el combate al crimen organizado y no ha habido realmente combate, ¿no? La única evidencia que existe es un Genaro García Luna que está encerrado en Estados Unidos, pero fuera de él, bueno, pues no ha habido otro actor importante, ¿no? Purificaron a Salvador Cienfuegos, aquí el reciente, el terminado sexenio, sí. Y vamos, no se ve la estrategia clara, ¿no? Y creo que es una de las demandas más que incluso en esta mesa
mesa lo hemos comentado durante muchos programas, y es una de las demandas más fuertes del presidente Donald Trump, ¿no? Que se combata el crimen organizado y se termine el trasiego de la droga. No dice Jorge Luis, insisto, atender las causas, me parece correcto, pero si no se combate la impunidad, la corrupción, a esta probable colusión de la que hace alusión el gobierno norteamericano entre el gobierno y el crimen organizado, bueno, pues la presidenta no va a tener elementos para estar combatiendo ni generando plan ABCD si no se ve un combate frontal y claro, como se ha venido demandando durante mucho tiempo. Bien, gracias, Sergio. Víctor Cuevas. Pues van 3 días de fiesta en Palacio Nacional por lograr contener esta amenaza arancelaria, pero hay que tener mucho cuidado con la soberbia, hay que tener mucho cuidado con escuchar el canto de las sirenas, porque pareciera ser, y hay algunos elementos en las actitudes que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, en que estos triunfos frente a Donald Trump la engrandecen en el mal sentido. Y hoy tenemos un claro ejemplo de cómo precisamente podemos empezar a marearnos cuando pareciera que todo nos sale bien, y es el caso del aniversario de la Constitución, donde la presidenta decidió no invitar a la Suprema Corte porque por voluntad de ella, aparentemente el poder soberano de nuestro país solamente reside en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, que son los que controlan, cuando la Constitución dice algo totalmente diferente. Uh-huh. Entonces, este tipo de casos donde pareciera que tiene victorias, que sí, efectivamente se le reconoce, pues no deberían de alterar la visión a largo plazo que se debe tener como nación soberana, y sobre todo no perder la ruta en que sí o sí necesitamos un plan, aunque ya hayan cedido los aranceles. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Cierras la mesa esta mañana. Juan Luis Íñiguez, adelante. Pues en una fecha tan especial para nuestro país, mi estimado Ángel, recordar que hoy ya se encuentra presente la presidenta Claudia Sheinbaum en territorio queretano. Se le da la bienvenida. Estamos seguros que habrá mensajes muy importantes desde el Teatro de la República. Esperemos que estos sean en un sentido no solamente de cerrar filas con ella, sino de verdaderamente convocar al más amplio sentido de unidad nacional, unidad con el propósito de ser una nación mucho más responsable, mucho más generosa, y que podamos evidentemente también pues aspirar a un futuro en donde todas las voces puedan ser incluidas y que no insistan en Morena, en esta destrucción de la República, que es lo que les sale mejor y que es su mejor gracia. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Pues quiero agradecerles a los 4 la oportunidad de darnos su punto de vista sobre este tema de los aranceles, cómo se contuvo y sobre todo cómo tendrán que trabajar estos 27 días, como ya bien apuntó Víctor, que nos quedan antes de volver a sentarse a la mesa y de presentar obviamente pues resultados y argumentos. Gracias, mi estimado Jorge Luis Montes, por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, como siempre, Ángel. No dudo que la doctora Sheinbaum o su equipo estén escuchando RR Noticias. No lo dude. Le mandamos un enorme saludo y siempre bienvenida a Querétaro. Cállese, que hace ratito pasó aquí en el helicóptero enfrente de nosotros, Así ya se lo cuento. Le digo que sí. Don Sergio Camacho, ha sido un gustazo recibirle esta mañana. Don Ángel, un abrazote a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, a todo el auditorio. Muchas gracias por estar aquí, Víctor Alfonso Cuevas. ¿En qué se habrá venido la doctora Sheinbaum? Porque si se vino por las 57, en una de esas no llega. O trajeron en helicóptero. Ah, ¿sí usan helicópteros? Sí. Yo pensé que ya no los ocupaban. Bueno, Juan Luis Íñiguez, cerrarás la mesa esta mañana, pues. Pues un gran abrazo. En esta ocasión, mi estimado Ángel, me va a permitir saludar a la banda de Gallos Blancos, que hicieron un buen partido allá en el Akron y nos quitaron 2 puntos. Fue punto con sabor a victoria para Gallos Blancos de Querétaro y punto que sabe a derrota para Chivas, que seguimos en la calle de la amargura, lamentablemente, hermano. Ni hablar, nos exhibieron, ahora sí que bien gancho. Pero bueno, otras cosas más agradables. El hecho de saber que estaré con ustedes otra vez dentro de 8 días, ya saben que son siempre muy bienvenidos y aquí nos encontramos la semana que entra, señores. Con mucho gusto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, ya saben, la mesa se queda colgada en rrnoticias.mx y también en todas nuestras plataformas, por si ustedes quieren volverla a escuchar o compartirla dentro de sus propios círculos de redes sociales. Son ahora las 8 de la mañana con 5. Regreso enseguida contigo.